En Hebreos capítulo número 13, por favor, termina este libro en el capítulo 13 mandando o con unos imperativos, que es lo mismo que mandar, para que vivan lo que creen. Porque uno que cree pero no vive, uno que dice con su boca y testifica de que su Dios es todopoderoso, pero sus hechos y su vida no lo demuestran, es una persona que al Señor no le agrada. En algunos momentos el Señor utilizó palabras fuertes para llamarlos incluso hipócritas, que enseñáis a la congregación o al pueblo que tienen que cumplir con ciertas reglas, pero vosotros ni con un dedito estáis dispuestos ni a ayudarles ni a darles ejemplo. ¿El ejemplo es importante? ¿Es importante el ejemplo? Para un hijo es importante ver el ejemplo en su padre y en su madre. Para una esposa es importante ver el ejemplo en su marido. Para una iglesia es importante ver el ejemplo de unos hermanos en otros y ver el ejemplo en su pastor. Pues Dios dice que sí. Y estuvimos viendo 4 características de Jesucristo que Dios quiere que imitemos. Ese fue el tema que estuvimos viendo en el capítulo 13 a partir de ese versículo número 9 en adelante. Y estuvimos viendo la primera característica que nos llamó es que Jesucristo vivía una separación bíblica, y quiero decir bíblica porque la basaba en la palabra de Dios. No era una separación de las cosas pecaminosas y del mundo y de la filosofía mundanal porque se lo había inventado, sino porque la palabra de Dios se lo marcaba y se lo enseñaba. ¿Y quién no va a ser el mejor ejemplo de la palabra de Dios que Dios mismo, en la persona de Jesucristo? Por supuesto. Entonces estuvimos viendo esa separación bíblica y vimos ahí en ese versículo número 13, igual que Él salió fuera pagando el precio de nuestros pecados, nos dice en el versículo 13, salgamos fuera de ese cosmos, de ese sistema pecaminoso y mundanal que te tienta y que te invita a vivir contra Dios, hacer lo que a Dios no le agrada, y dice, salgamos fuera a Él llevando su vituperio, su oprobio, su reproche. O sea, realmente el mundo se va a burlar de ti cuando te vea realmente que tú vives una vida apartada del pecado, apartada del vicio y consagrada para el Señor, honrándole y glorificándole en tu vida. Así que la primera cosa que vimos de esa característica del Señor Jesucristo que debemos de imitar es santidad, separación. La segunda cosa muy importante fue sacrificio. Estuvimos viendo. ¿Y quién es sino la máxima y el máximo ejemplo de sacrificio que nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto, Él se sacrificó por nosotros. Hablando de separación, me gustaría leer el texto que nos indica, nos enseña y nos marca bien claramente en cuanto a esa separación. Es 2 de Corintios, capítulo número 6. Dejadme que estoy haciendo una introducción, pero va a ser muy breve. Nombrar un tema, decir una frase y un versículo, porque vamos a ver la tercera y esta tarde veremos la cuarta característica. Una de las cosas que enseñan y han demostrado los apóstoles que iban fundando iglesias es que se predicara expositivamente y continuamente la palabra de Dios, y es lo que tratamos de hacer. Entonces, en cuanto a esa separación bíblica, un texto clave y lema es 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice el texto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y os seré
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí tenemos la palabra de Dios, indicándonos y enseñándonos esa separación bíblica. No quiere decir ni que nos encerramos en un monasterio, ni que nos apartamos del mundo, sino que no participamos de las obras infructuosas del pecado. Sacrificio bíblico. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dio su ejemplo. Nos dice que ese sacrificio bíblico, nos dicen los versículos 15 y 16, sacrificio de palabra y de hecho debe ser. Un sacrificio de alabanza puede ser de palabra o cantado, pero la vida luego puede hacer y vivir otra cosa. Y Dios dice, no, que no haya ninguna distancia del dicho al hecho, porque lo que generalmente vive la carne es mucha distancia de lo que decimos, de lo que hacemos. Entonces dice, no. Y por eso nos dice, porque tal testimonio se agrada a Dios. Un testimonio que habla y hace lo que es el Señor nos ha enseñado, o nos ha dictado, o nos ha mandado, o nos ha dado su ejemplo. Y en Romanos 12, versículos 1 y 2, hablando de ese sacrificio, tenemos lo que el Señor te pide a ti, me pide a mí, y está esperando de cada uno que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el apóstol Pablo dice, os ruego, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, no de muerte, sino sacrificio vivo. Algunos estarían dispuestos a dar su vida por Cristo en un segundo, pero ninguno, o cuesta mucho más, y es lo que Dios quiere, sacrificar toda tu vida vivo para Cristo. Así que sigue diciendo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es. ¿Quieres algo agradable y perfecto? La voluntad de Dios. ¿Quieres conocerla? A la palabra de Dios. Pero no sea solamente intelectual, que sea que tú lo ves con tus ojos, lo entiendes con tu mente y tu corazón y lo traduces en hechos en tu vida, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. No para nuestra jactancia, sino para ser imitadores de Jesucristo. Y en tercer lugar, el tema que nos trae hoy es una sumisión bíblica. Hemos dicho una separación bíblica, un sacrificio bíblico, y ahora vamos a ver una sumisión bíblica. Sumisión, y dice, someternos, esa palabra en nuestro tiempo, en nuestros días, suena mal. De hecho, hay algunos movimientos, y no voy a poner el sexo de movimiento porque te puedes liar, pero que dicen, no me voy a someter. Y dices, bueno, es posible que no te quieras someter a algo que es temporal, a algo que es humano, transitorio, y que hoy dice blanco y mañana dice negro, pero a algo que es absoluto y que no cambia nunca, la palabra de Dios dice, sométete. Y para dar un versículo que remarque y empuje esto, nos da Hebreos 13, versículo número 8. Algo que no cambia nunca, algo que siempre es igual, y que lo que dice vale hace 2000 años y vale hoy, y valdrá dentro de 2000 años igual. Tendrá el mismo peso, la misma importancia, la misma verdad. ¿Y qué dice Hebreos 13, 8? ¿Podéis leer todos conmigo? ¿Os parece bien? Todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Wow! ¿Sabes cómo se llama eso teológicamente? Se llama
inmutable. Inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Un Dios que cambia con el tiempo. Un Dios que hoy dice una cosa, pero mañana cambia y dice que tienes que hacer otra cosa. No es un Dios. Porque Dios siempre dice lo mismo. Una cosa es que su verdad vaya siendo ampliada y vaya enseñando a su pueblo más sobre él. Una cosa es ampliar la verdad, pero otra cosa es cambiar. Y Dios nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Siempre te ha amado, siempre te ha buscado, siempre ha deseado librarte del pecado y de la esclavitud al pecado. Siempre quiere acercarte a Él para que vivas eternamente con Él en el cielo. Siempre. Y tiene su verdad que quiere que conozcas, que quiere que entregues tu vida. Ahora, ¿por qué esta sumisión bíblica? ¿Dónde quiere Dios empezar esta sumisión bíblica? Pues la verdad es que en el mundo, en la calle, va a ser difícil porque los incrédulos, sin creer en Dios y en Cristo, lo tienen difícil. Entonces dice, vosotros, la Iglesia, tenéis que ser un ejemplo de sumisión bíblica. Sumisión no es lo mismo que una dictadura, ¿vale? Que algunos creen que dicen, ¡oh!, con la palabra que pone ahí significa, y algunos malutilizan esta palabra y no es lo que está diciendo. Pero vamos a ver, Hebreos 13, 17, por favor. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a poner los ojos en Cristo, a ponerte a ti como ejemplo y a desear, Señor, agradarte. Eso significa que tus mandamientos no son gravosos para nuestra vida y que con el mismo amor que tú nos rescataste, nosotros te devolvemos ese amor dándote gracias por tu palabra que nos enseña cómo eres tú, lo que tú quieres para nosotros, que es tu voluntad para nuestra vida. Y para honrarte y glorificarte queremos andar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Estamos viendo 4 características y estamos en la tercera de Jesucristo que Dios quiere que imitemos. Siempre Jesucristo que te pida, siempre que Jesucristo te pida algo, Él te va a dar su ejemplo. Siempre. Nunca te va a decir, tú tienes que testificar. Yo nunca testifiqué. Nunca te va a decir, tú tienes que vivir una vida santa. Yo nunca viví una vida santa. Nunca te va a decir, no mientas. Y Él va a decir, bueno, como yo soy Dios, yo puedo... No. Siempre, en la palabra de Dios, todo lo que Él desea ver en tu vida, Él te va a dar su ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de sumisión. El Señor Jesucristo nos muestra esa sumisión única. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto y sublime de sumisión. Él se sometió, siendo el Señor Todopoderoso, se sometió. Pero ¿cómo? Si es el más alto de todos, nos dice la palabra de Dios, que Él mismo en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Señor, si tú eres el Todopoderoso, ¿a quién te tienes que someter tú? Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, nos mostró que someterse no es ser menor. Someterse no es necesariamente ser maltratado, como algunos piensan que someterse es ser maltratado. Algunos en la vida terrenal han sufrido quizás algún maltrato y piensan que esa palabra someter o esa palabra que hemos visto ahí que dice obedecer son palabras que
las odio, porque en mi vida he experimentado maltrato. Entendemos que puede haber hombres de carne y hueso, mujeres, está incluido, por supuesto, que se equivocan y que hacen las cosas mal. Eso nos quita nuestro Dios y Señor absoluto y soberano, que sabe hacer y que siempre hace todo bien y que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Lo cual, su palabra es inmutable, que no cambia, y Él quiere que se cumpla, porque Él la ha dado para tu vida y para mi vida, para que es lo mejor, porque esto nos conviene, termina el versículo diciendo, esto nos conviene para la buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Ahora, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso se sometió dentro de la Trinidad. Dice Filipenses 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros, o sea, está pidiéndonos a nosotros que imitemos a Jesucristo. Pero ¿qué ejemplo nos dio Jesucristo? Dice, haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2, 5. Siempre es bueno que leáis la palabra de Dios. Y a lo mejor decir, el pastor hoy me irrita cuando alguien dice, quiero escuchar y no voy a mirar. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y os animo y os insisto, buscar una Biblia. Y si no, el buen cristiano se acerca a otra persona y le enseña la Biblia. Es importante leer la palabra de Dios. Escuchadme. Por este libro físico no, pero por la Biblia doy mi vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tengo hermanos en Cristo que están en la presencia del Señor, españoles, fueron quemados porque tú y yo tuviéramos este libro en nuestras manos. Murieron quemados y gozosos, alabaron y glorificaron al Señor. Que la palabra de Dios sea como fuego que corra por toda la tierra para que los corazones sean transformados. Sin Biblia no vales para nada, no tienes nada. Y no digo traer la Biblia física, quiero decir amar la palabra de Dios, quiero decir obedecer la palabra de Dios. Entonces cuando venimos aquí, venimos a escuchar, aprender y aplicar. Y no hay mejor manera que ver con los ojos, leerlo y que se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, de verdad, hermanos, y no lo digo con enfado, lo digo con estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra de Dios, a la Biblia. Si alguien os hablare, o os dijere, o os enseñare cualquier cosa y no hablare conforme a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no le ha amanecido. ¿Cómo vas a saber si te está enseñando conforme a la palabra de Dios? Si no la lees, si no lo compruebas, si no lo estudias. ¿Os acordáis de los bereanos? Berea era el apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios. Y cogen, escuchan al apóstol Pablo y dicen, vámonos a casa y vamos a comprobar, porque claro, en aquel entonces las Biblias serían, vamos a comprobar si las cosas que nos está diciendo el apóstol Pablo son conforme a lo que dice. Y desenrollaban el rollo y leían, y dicen, ¡oh! Sí que era. Y Pablo, en vez de decir, ¿serán engreídos y orgullosos estos bereanos que no me creen lo que yo les digo? Pablo dice, no, estos bereanos eran nobles. ¿Por qué? No creáis ni a un ángel, le enseña el mismo apóstol Pablo. Si os predicare un evangelio diferente a la palabra de Dios, ¿cómo puedes saber la diferencia? Si no lo lees, si no lo estudias, si no lo aplicas a tu vida. Por eso es importante, hermanos, la Biblia. Sin Biblia, soy como un trabajador que soy electricista electrónico, y va a trabajar sin herramientas, ninguna herramienta. Como no metaldero para que me dé un calambre y me asuste y se me caiga el poco pelo que me queda, pues no he servido para nada. No, tengo que llevar mis herramientas. Y así es. Entonces, como os decía, viniendo a la palabra de Dios otra vez, perdonadme, esto que os he dicho es gratis. Ahora ya sigo en lo que estaba. Y sigo enfatizando, y no me cansaré de algunos hermanos dicen, este pastor es un cabezón. La palabra de Dios y congregarse, siempre enfatiza los dos mismos temas.
Es que es lo que dice Jesucristo, es que es lo que enseña la palabra de Dios. Y si no lees la palabra de Dios, y la palabra de Dios es más importante, entonces a la hora de congregarte no tienes nada. Muy importante, como os estaba diciendo, estaba en Filipenses, ¿dónde? 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo es Dios. Y cuando estuvo en esta tierra, dice, yo soy Dios, todos los demás de rodillas. No. Él dijo, he venido para ser un ejemplo de sumisión. Y me voy a someter al Padre. Sin embargo, yo y el Padre somos iguales. Pero, os voy a decir, en el rol de la Trinidad, yo, el Hijo, voy a someterme al Padre. ¿Quién era mayor? No es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, son iguales. Pero se sometió. Sigo leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, sumisión, hasta la muerte y muerte de cruz. La sumisión, estar en el lugar que le correspondía para hacer la voluntad del Padre, significó que el Padre te amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sumisión significó para ti la salvación. ¿Estás entendiendo la obra tan maravillosa que hizo Cristo por ti y por mí al someterse a la voluntad del Padre? Gracias, Señor, por someterte. Gracias por no reclamar lo que tú eres. Eres igual que el Padre, no tienes por qué entonces someterte. Gracias, Señor, por ser humilde y sumiso. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, en Juan capítulo 5, versículo 19, Él dijo, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, yo tengo el mismo poder que el Padre, yo tengo la misma autoridad que el Padre, pero me voy a someter a lo que el Padre me dice y lo voy a hacer. ¿Entiende? Hermanos, esta enseñanza es primordial para entender la relación entre pastor y oveja. Esta enseñanza es importante para entender el rol que Dios quiere en la iglesia. No hay nadie más importante que el otro, pero Dios quiere un rol en nuestra iglesia, un orden. Y con razón llama a los corintios y dice, yo no sé lo que vosotros hacéis, pero nosotros tenemos por costumbre de hacer todas las cosas decentemente y en orden. Y les corrigió. Unos decían, yo voy a seguir a Pedro, yo voy a seguir a Pablo, yo voy a seguir a Apolo, yo voy a tener de pastor a Jesucristo, yo el más grande de todos. Y él dice, pues estáis equivocados. Ese no es el rol que Dios ha dado para la iglesia local. Y Dios quiere enseñarnos, el mismo Señor Jesucristo, en Juan 5, el versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra vez Jesucristo, una y otra vez, remarcaba cómo Él, siendo Dios Todopoderoso, se sometía a la voluntad del Padre. Dice en Juan capítulo 6, versículo 38, es que no es una vez, ni dos, ni tres, hay multitudes de veces. Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero hijo, tú quieres salvar al mundo, sí, pero vengo a hacer la voluntad del Padre. No llegó al momento cúspide de su vida justo antes de entregar su vida en la cruz, en el monte
de Getsemaní, y estando allí de rodillas nos dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sé que es duro, que es difícil y que todo este trance que tengo que pasar, esa separación que va a haber entre tú y yo, ¿por qué no muero y ya está, todo arreglado? Y él dice: no, mi voluntad es que todo siga su curso según mi voluntad, para que todo se cumpla conforme a la palabra de Dios, porque así estaba estipulado. Habían profecías específicas de cada uno de los pasos que el Señor Jesucristo tenía que cumplir hasta su misma resurrección. Y Cristo lo cumplió a la perfección bajo la voluntad del Padre. Así es. Y una y otra vez, en el capítulo 12 de Juan, versículo 49, Juan tiene un deseo ardiente de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y cumple perfectamente, y sin embargo, siendo el Hijo de Dios, hizo la voluntad del Padre. Y dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Entiende? Cuando Cristo nos hablaba, el Padre decía: tú vas a enseñar estas doctrinas, tú vas a enseñar estas bienaventuranzas, tú les vas a guiar, y no solamente de palabra, en hecho. Y él dijo: aquí estoy, para hacer la voluntad de mi Padre. ¿No se lo dijo así a María y a José? Hijo, ¿por qué aceptaron? ¿Es que no sabéis que en la voluntad de mi Padre tengo que estar? Y desde que era bien jovencito, marcó su mente y sus ojos puestos en la voluntad de Dios. ¿Vives para hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres entonces someterte según la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la guía del Espíritu Santo? ¡Qué bueno es! La palabra de Dios, ¿cómo nos enseña? Con razón el apóstol Pablo, cuando escribe en ese capítulo tan famoso sobre la resurrección, 1 Corintios 15, enseña en el versículo número 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo. ¿Estás viendo el poder del Señor Jesucristo? El Padre ha sujetado todas las cosas al Hijo, pero aún el Hijo va a vivir sujeto al Padre. ¿Lo entendéis? Es un poco complicado. Es como cuando el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal, en Juan 17, dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿El Padre glorificando al Hijo? ¿No es mayor el Padre que el Hijo? No, son iguales. Entonces el Padre dice: en el Hijo soy glorificado. Es que el Padre le da gloria al Hijo, el Hijo le da gloria al Padre, el Padre le da gloria al Espíritu Santo y al Hijo, el Hijo le da gloria al Padre y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da gloria al Padre y al Hijo. Ahí tenemos una Trinidad. ¿Lo entiendes con tu mente? No lo puedes entender. Yo no lo entiendo completamente. Soy finito y Dios es infinito. Pero lo tienes que creer. Y Dios te dice: sí, porque es la verdad. Y yo quiero que tú creas la verdad. No te inventes, no impliques. Porque si el hombre explicara completamente a Dios, Dios sería un ser igual que el hombre, que es lo que intentan las religiones de este mundo: explicar a Dios y confundir la verdad de Dios. Así es. Ahora, la palabra de Dios nos manda imitar al Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo lo dijo de palabra solamente o lo dijo de hecho? ¿O lo hizo de hecho? Pues nos dio varios hechos para que nosotros entendamos y comprendamos lo que el Señor Jesucristo. En una ocasión, los discípulos estaban hablando entre sí. ¿Quién es mayor entre nosotros? ¿Quién es mayor entre nosotros? ¿Y quién de los 12 apóstoles era el mayor?
Bueno, si le preguntaras a la Iglesia Católica, pues pensaría que era Pedro, aunque parece ser que la Biblia tiene a Pablo como mucho más mayor. Pero ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Felipe. ¿Quién es mayor? Y el Señor Jesucristo lo contestó así. Llegó en Marcos capítulo 9, dice: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros ¿qué disputabais entre vosotros por el camino? Porque el Señor Jesucristo iba caminando y los 12 iban ahí teniendo su trifulca ahí diciendo: no, ¿tú qué piensas? No, el otro, y cada uno daba su opinión. Y cuando el Señor Jesucristo les pregunta, ¿sabes lo que hacen? Se callan. Nos ha pillado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ellos se callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus manos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y les está diciendo: oye, ¿quieres ser el mayor en la iglesia? Entonces frega todos los días el suelo, limpia los aseos. Cuando el pastor llegue, ábrele las persianas para que pueda entrar. Tú dices: wow, eso es abusar. Bueno, no sé lo que es, pero servir al Señor es un privilegio para el cristiano. Y muchas personas piensan que si hacen cualquier cosa en la iglesia están sirviendo a hombres y no están sirviendo a Dios. Y eso debe ser que no lees la Biblia correctamente, que no entiendes el rol de la palabra de Dios. Porque ¿qué pensaría el Señor Jesucristo? Si tú eres igual que el Padre, ¿qué pensarían del Señor Jesucristo? Si tú eres igual que el Padre, entonces, ¿por qué tú sirves al Padre? No tiene que ser así. Algunos piensan que es por el nombre, pero no es así. Padre e hijo son nombres, no son niveles de lugar, de prioridad o de ser mayor. Exactamente. Pero el Señor Jesucristo también le dio a sus discípulos un ejemplo muy clave. Y en Juan, capítulo número 13, tenemos un texto que quiero leer, y con esto vamos a ir un momentito. Juan capítulo 13, dice, versículo número 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, o sea, estaba ya en su momento final, se levantó de la cena y se quitó su manto, estamos hablando de la última cena, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso le dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Obedeced a vuestros pastores. Tengo que saltar porque si no, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este tema? Nos dice la palabra de Dios que debemos obedecer a los pastores y sujetarnos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Vuestros pastores, el pastor debe ser un imitador de Jesucristo. Así decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. O sea, imitad en mí lo que veis de Jesucristo en mí. No imitéis de mí lo que no quiere Jesucristo. Por lo tanto, el pastor tiene la responsabilidad de enseñar y vivir la palabra de Dios. Y qué importante es. Así nos dice en el versículo número 7 de ese mismo capítulo 13 de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, cuando te encuentres en cualquier tentación, en cualquier prueba, en cualquier dificultad, si eres un miembro fiel que lee la palabra de Dios y asiste a los cultos, ¿te viene a la mente la palabra de Dios que has leído y que se te ha predicado? Entonces, haz lo que sabes de Dios y de su palabra. Deja que el Espíritu Santo te guíe y escucha lo que sigue diciendo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Te ha dicho que ama al Señor y vive ese amor del Señor? ¿Te ha testificado de que no debes de mentir y que debes de vivir siempre en la verdad? ¿Te ha insistido en que debes de congregarte y alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Te ha insistido en que la palabra de Dios no sea parte de tu mente, de tu corazón y de tu boca, ni a diestra ni siniestra? Porque entonces todo lo que hagas, cumpliendo la palabra de Dios, será para la gloria de Dios. Entonces, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios no quiere que tengas la misma fe que tu pastor. Quieres que tengas puesta tu fe en el mismo lugar que tu pastor la tiene en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, Pablo lo expresa bien sencillamente, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pon tus ojos en Cristo. El pastor va a ser un ejemplo visible, pero tú pon tus ojos en Cristo. Que el pastor debe de enseñarte y guiarte en toda la palabra de Dios. Eso es importantísimo, porque recuerda que Cristo es el verbo, la palabra, y es para ti, para mí. Y hermanos, no pongáis en un lugar al pastor y en otro lugar a los miembros. Recuerda que todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sacerdotes de Cristo. Tenemos un ministerio que ejercitar en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el lugar donde nos encontramos. Como sacerdotes debo vivir santo, separado, debo vivir sacrificado y debo vivir sumiso al Señor y a la palabra de Dios. Así que dice el versículo número 17, para que estos pastores, ¿por qué esa obediencia y esa sumisión a la palabra enseñada y predicada por los pastores? Para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose. La palabra quejarse es estenazo y tiene la idea de suspirar, un suspiro. ¿Has oído a alguien llorar en silencio? Un poquito ahí en silencio. Pues la palabra es gemido interno no expresado o exteriorizado. Es una queja que solo suelen conocer el pastor, la familia del pastor y el Señor. Entiendo un poquito lo que está diciendo y creo que Dios es maravilloso para escuchar nuestras quejas. Dios es el perfecto para llegar con nuestro corazón y abrirlo delante de Él. Él es el bálsamo consolador. Él es el consolador con mayúscula, así. Y Él es el que escucha y sabe muy bien cómo contestar cada una de nuestras quejas. Él es el que debe de escuchar tus quejas, si hay algo en tu corazón. Pero recuerda,
No, la palabra de Dios nos enseña que hay hombres que el Señor llama y que pone en la obra y muchas veces tienen que sufrir. El profeta Jeremías es un ejemplo. Conocía la queja que causaba el pueblo rebelde y obstinado, como constantemente le rechazaban, le despreciaban y él otra vez venía con la palabra de Dios. Pero Dios le fortaleció y le protegió al profeta Jeremías en medio de esa situación. Y así es para todo aquel siervo de Dios que ama al Señor. Igual pasó años después con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Él resistió los ataques de Satanás, resistió las burlas de los escribas y de los fariseos, pero el pueblo le causó queja. Y hasta que llegó el punto en que el Señor Jesucristo, llegando delante de la ciudad de Jerusalén, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esto es lo que está diciendo. No llegues a ese lugar de rebeldía contra la palabra de Dios, contra lo que se te enseña de la palabra de Dios, porque entonces no lo harán con alegría, sino quejándose. Y esto no nos conviene. Pero el pastor, por decirlo así, Pablo, él estaba contento de ver cómo muchos cristianos, aunque los corintios le rechazaban y despreciaban su liderazgo, había otras iglesias y otros cristianos en otros lugares donde apreciaban el liderazgo y el pastorado de Pablo, y cuando dejaba a un pastor en su lugar, le escuchaban y le atendían. Y él dice en algunas ocasiones, como dice a los filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Qué bendición era para Pablo la iglesia en Filipos y también la iglesia en Tesalónica, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿Que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué bendición tan grande para el pastor mirar a sus miembros, mirar a sus ovejas, mirar a sus hermanos y decir: gracias, Señor. Qué bendición tan grande cuando veo sus rostros, cuando veo sus caras, cuando veo sus corazones, alabarte y glorificarte. Como decía el apóstol Juan, ese apóstol amado, en 3 de Juan, versículo número 4. No tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad. ¡Qué gozo! Y eso puedes trasladarlo a tu propia familia. ¡Qué gozo es para un padre y una madre decir: ¡ah, mis hijos andando en los caminos del Señor! ¡Qué bendición más grande! Me doy por satisfecho en esta vida. Si mis hijos andan en los caminos del Señor, y hoy digo, si mis nietos andan en los caminos del Señor, ¡gloria a Dios! ¡Qué bendición tan grande! Señor, ha valido la pena vivir para ti. Y va a valer la pena, aunque un hijo te aparte, va a valer la pena porque tienes rodillas y tienes un corazón para orar. Y recuerda que oras al Dios de lo imposible. Nunca des por perdida un alma hasta que Dios se la lleve. Siempre hay un segundo más que puedes orar y que puedes inclinar tu rostro y tu mente y tu corazón delante del Señor. La palabra de Dios nos dice que los líderes de la iglesia deben gobernar con amor y humildad. Y eso es importante, tenerlo en cuenta. Y alabar y glorificar al Señor con ese amor y humildad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el apóstol Pedro. Ya lo estudiaremos los jueves que estamos estudiando Primera de Pedro. Pero este es en el capítulo 5, versículo número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra anciano, la palabra pastor, la palabra obispo, presbítero, son coiguales en la palabra de Dios. Episcopo, en griego, obispo, presbítero, anciano y pastor, pues son la misma palabra. Y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo
anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y entonces enseña esto el apóstol Pedro a los pastores: apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Así que ese obedecer es... ¿Sabes cómo deben obedecer los hijos a los padres? La mejor manera no es por pam, pam. La mejor manera es por darle un ejemplo. ¿Quieres que tu hijo no mienta? No mientas nunca. Y si mientes, incluso a tu hijo, le dices: hijo, te pido perdón, ha sido un pecado atroz y malísimo, no voy a volverlo, prometo no volverlo a hacer. Dale ejemplo. ¿Quieres que tu hijo te obedezca? Dale tu ejemplo. Dale tu ejemplo. Y esto es lo que está mandando a los pastores. ¿Vosotros queréis que los miembros os obedezcan? Entonces, ser ejemplo. Mostrar fidelidad, constancia, amor, misericordia, estudio de la palabra de Dios. Siempre estar al frente. No seáis perezosos. No seáis personas que escabullen la responsabilidad. Sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¡Qué bueno es! Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El suelo es grande, es pequeño, es maravilloso. Es Dios quien me ha llamado. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Son muchos, son pocos. Está Cristo. Ha valido la pena la reunión. Gloria a Dios porque me reuní con el Señor. Ya estáis cansados, ya lo sé. Pero ya voy a decir amén. Y vamos a terminar porque yo sé de verdad que esta enseñanza cuesta enseñarla a un pastor. ¿Por qué? Porque está hablando de él mismo. Y es difícil. Pero creo que es importante que cada miembro entienda que hay un mandato de obedecer y someterse, pero hay una manera bíblica de hacer que sea una realidad. El obedecer es un versículo para vosotros, no para el pastor. El apacentar la grey y el hacerlo no por fuerza es un versículo para el pastor. Así que para cada uno Dios tiene su parte y tiene su enseñanza. Y al mismo tiempo todos tenemos un pastor, un príncipe de los pastores, a los cuales todos tendremos que darle cuenta. Y no tenemos el tiempo de ver todos los versículos que hay en cuanto a este tema. Así que los que están bajo el liderazgo deben someterse con amor y humildad, igual que el pastor debe gobernar con amor y humildad. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, dice Primera de Tesalonicenses. Y el Señor Jesucristo, y con este versículo termino, creo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando tú resistes la palabra predicada, estás resistiendo a Cristo, estás resistiendo al Señor. Si se ajusta a la palabra de Dios, por eso el tema de los bereanos que comprobaban la palabra de Dios. Un día Dios gobernará toda la tierra a través de su Hijo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pastor de los pastores, pero mientras tanto gobierna su iglesia a través de hombres fieles a su llamamiento y a su palabra. Por lo tanto, la sumisión a estos hombres es sumisión a Dios. Vamos al Señor.